Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta convocatoria del Pleno Extraordinario correspondiente a hoy, día 15 de diciembre de 2017. Antes de nada, disculpar la presencia de Beatriz Fernández, que por motivos personales no puede asistir, y bueno, de Alberto Mayordomo, que también me comenta el Grupo Popular, que también por cuestiones de viajes no puede asistir. Y vamos a dar comienzo a este pleno con el siguiente orden del día. Primer punto, asuntos tratados en comisiones informativas. En primer lugar, aprobación definitiva, si procede, del estudio de viabilidad para la construcción y explotación de una residencia y centro de día de estancias diurnas en Pedro Muñoz. Vista la propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 4 de diciembre del 2017, visto que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 210 de fecha 3 de noviembre del 2017 y tabló de anuncios del Ayuntamiento la aprobación inicial del estudio de viabilidad del contrato de obra pública de construcción y explotación de la residencia y centro de día por plazo de un mes, visto el certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de la no existencia de reclamaciones o sugerencias durante el plazo de exposición pública. Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Administración, Personal, Hacienda y Comisión Especial de Cuentas, Comunicación y Nuevas Tecnologías, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo Municipal del Partido Socialista y la abstención del concejal del Grupo Municipal Popular, y en consecuencia, por mayoría absoluta, proponen al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de viabilidad relativo a la concesión de obra pública para la construcción y explotación de una residencia y centro de día de estancia diurna en Pedro Muñoz. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. El Grupo Popular va a mantener la abstención que en la comisión informativa ya dijo. La razón es muy sencilla y está justificado. Como ya hemos comentado en el pleno anterior, tanto en ruegos y preguntas como en el pleno en el que se aprobó provisionalmente el estudio de viabilidad, bueno, en el pleno anterior yo comenté que no encontrábamos, desde el Grupo Popular, no encontrábamos sentido a que el señor José Fernando Sánchez Bódalo hubiese elaborado ese estudio de viabilidad. Y la razón era que no sabíamos qué capacitación o qué especialización tenía este señor, más allá, y esto lo añado ahora, de llevar la oficina de comunicación del aeropuerto de Ciudad Real, que ahora mismo es un aeropuerto que no tiene movimiento alguno. Entonces, esa era nuestra duda en el pleno anterior, que yo ya intervine para hacer esa pregunta. Y además, tampoco, y eso lo hemos comentado en varios plenos anteriores, entendíamos que a estas alturas, y cuando ya prácticamente se han gastado unos 300.000 euros en la no terminación de la primera fase de la residencia de mayores, no entendíamos y no entendemos por qué el informe de viabilidad ahora. Creemos que debía haberse elaborado antes de comenzar la primera fase. Pero es que además, desde el Grupo Popular consideramos que se ha iniciado, o que desde el principio de la construcción del proyecto de la residencia de mayores se inició con ya el reparo del interventor, en el que decía que al no tener la cantidad completa para la construcción de dicha residencia, pues que ponía ese reparo que posteriormente el Partido Socialista levantó, con su mayoría, levantó en un pleno municipal. No, unanimidad no. Pero vamos, si le pido que no me interrumpa, porque luego yo entiendo que a usted también le molesta que le interrumpamos el resto de concejales. Entonces, entendíamos que ese informe de viabilidad o ese estudio de viabilidad no tenía sentido porque ya había comenzado la construcción de la primera fase de la residencia, que por otra parte
la empresa Imporman no cumplió con los tiempos en la ejecución de la obra y que entendemos también que el ayuntamiento ahí pecó de la no vigilancia o de la no prestación o de haber estado más pendiente de la ejecución de la obra, por lo que la empresa al final pues no terminó en tiempo la construcción y de ahí a que se rescindiera el contrato. Este estudio de viabilidad creemos que lo podía haber elaborado los servicios sociales, que es conocedor de, además de la situación de la comarca, de las personas que utilizan el servicio de las residencias de mayores en otros pueblos de la comarca. Y, de hecho, el estudio de viabilidad no viene firmado por el señor José Fernando Sánchez Bódalo, sino que viene con el membrete del ayuntamiento. Al preguntar quién elabora ese estudio de viabilidad, a nosotros se nos dice que es una consultora y, posteriormente, en el decreto que se elabora para el pago al señor José Fernando Sánchez Bódalo por la elaboración de este estudio, descubrimos pues que había sido él quien lo había elaborado. Pero es que, además, el señor José Fernando Sánchez Bódalo, al que se le han pagado casi 11.000 euros, si no se le han pagado ya al completo, desde luego el 50% sí, porque según dice en el decreto, el primer pago se iba a hacer el 50% a la entrega del estudio de viabilidad, con lo cual entendemos que este estudio de viabilidad, que la portavoz socialista en el pleno anterior dijo que no iba a costar dinero a las arcas municipales, entendemos que al haber pagado ya el 50% del precio del contrato, pues que sí ha costado dinero a las arcas del ayuntamiento y por ende a los bolsillos de los vecinos de nuestro pueblo. Pero es que, además, se tutela, este señor tiene que tutelar todo el procedimiento. Entendemos que los técnicos del Ayuntamiento de Pedro Muñoz pues están más que capacitados para poder velar por este procedimiento y, sinceramente, creemos que el estudio de viabilidad, primero, podían haberlo elaborado los servicios técnicos de este Ayuntamiento y, segundo, pues que es un dinero que, bueno, pues, si no es tirado, sí que es dado al anterior alcalde del Partido Socialista en Alcázar de San Juan, que, como ya hemos dicho antes, ni sabemos la capacitación ni la especialización que este señor tiene para la elaboración de dicho estudio. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí. Ahora, a ver. Pues vamos a ver, este punto, como ya quedó claro, como ha recordado la portavoz del Grupo Popular, pues ya se debatió en el pleno del 31 de octubre. Y ahora lo que haremos pues será pasarlo a votación definitiva pues para el consiguiente beneficio de todos nuestros vecinos. Porque no hay que olvidarnos que aquí este estudio de viabilidad lo que nos permite es seguir avanzando hacia el siguiente punto. Y el objetivo que nosotros tenemos no es ni que se levante un reparo, ni que eso ahora se lo explicará el señor alcalde, sino de que se construya una residencia. Entonces, el paso previo es aprobar este estudio de viabilidad, como le digo. Y no hay que olvidar que se aprobó con el voto favorable del Grupo Socialista y la abstención del Partido Popular. No entiendo tampoco la intervención cuando me está hablando de que si la residencia la ha hecho Imporman, de que si los hemos tenido que estar echando. Eso ya se ha debatido en otros plenos. Nosotros estamos hablando de este estudio de viabilidad. Y lo que sí he hecho en falta pues son propuestas que hayan podido hacer de ese estudio de viabilidad o posibles mejoras, que haya algún defecto que hayan encontrado en el estudio de viabilidad. Pero no he visto en ningún momento de su intervención, ni en el mes que ha habido de exposición para poder hacerlo, de que hayan hecho. Entonces, el voto va a ser favorable del Grupo Socialista y ahora en el siguiente punto, pues debatiremos, si quiere, de todo lo que tengamos que debatir. Nuestro voto es favorable. Muchas gracias, Carlos. Sí. Hombre, el estudio de viabilidad ya sí que parte con un defecto, y es que se habla de 45 habitaciones, no especifica si habitaciones dobles o individuales,
y en la comisión informativa nuestra sorpresa es que mi compañero Alberto Lara, que es el titular de dicha comisión, se encuentra con que ya no son 45 habitaciones, sino 36 plazas. O sea que 36 habitaciones, vale, pero no se especifica si son habitaciones dobles o habitaciones individuales, con lo cual el número de plazas exacto no lo sabemos. ¿Cuál? 45, vale. Con 36 habitaciones, unas habitaciones dobles y otras individuales. Vale, perfecto. No sé si tiene alguna duda sobre el número de plazas, viene también reflejado en el pliego que vamos a debatir. En el pliego del que nosotros disponemos pone 45 habitaciones. No, en el pliego. No, por favor. En el pliego que se aprobó o que se dictaminó en la comisión informativa se dijo que eran 36 habitaciones y 45 plazas. Pero ustedes, a mí me consta que pidieron ver el proyecto que es la madre de tanto del estudio de habilidad como del pliego que vamos a aprobar ahora. ¿Ustedes han visto el proyecto? Sí, no. Sí. Ustedes han visto el proyecto de la residencia y saben perfectamente las habitaciones que son. Pero bueno, siga. Era por si tiene alguna duda, que son 36 habitaciones las que marca el proyecto y 45 plazas residenciales. Vale. Un mínimo de 45 plazas residenciales. Vuelvo a decir, tanto el pliego como en el estudio de viabilidad, y lo pone aquí, pone 45 habitaciones para la residencia. 45, no pasa nada, es un error, pero que lo pone 45. A ver si ahora resulta que no sé leer. Entonces, a ver, mire. Es cierto, bueno. También puede usted. No, es que me dice que si yo no le estoy diciendo que no sabe leer, también podemos equivocarnos todo el mundo, como le pasó el pleno anterior a su compañero. Todos nos equivocamos porque somos humanos, efectivamente. Decía que hablábamos reducíamos el plazo de poder reclamarle la deuda al mercadillo de 3 meses a 2 meses. Entonces, y luego cuando lo leyó bien se dio cuenta de que eran 2 trimestres, que son 6 meses. Todos nos podemos equivocar, claro, por supuesto. Yo no digo que usted no sepa leer, le digo que tal vez como no estuvo en la comisión informativa, no le ha contado su compañero que lo que se dictaminó fue ya ese pliego corregido y hablando de 36 habitaciones, perfecto, pero no de 45. El pliego del que nosotros disponemos no es en el que pone 36 habitaciones, sino que pone 45. Si no se lo contó su compañero ya no es una cuestión mía. Sí me lo apunto, pero no está corregido, pero no es el pliego que teníamos que tener. Pues sí, vale, que yo pues no sé. Bueno, ¿puedo terminar con mi...? Claro, no, ¿puedo terminar o no puedo terminar? Sí, pero es que como dice que yo le digo que no sabe leer, no, quiero aclararle porque no quiero que me deje a mí como que le digo que no sabe leer. Vale, aquí perfecto. todo el mundo nos podemos bien su aclaración, equivocar. Perfecto. Sí, todos nos equivocamos. Sí, pero no se preocupe, si va a seguir ahora hablando, no se preocupe. No se preocupe, que solo quiero a usted le molesta muchísimo que yo le interrumpa cuando usted está interviniendo y resulta que a mí lo único que intenta es hacerme perder el hilo de lo que yo quiero contestar al señor Carlos. Yo me imagino que el hilo lo tiene usted muy claro de dónde quiere ir, claro, porque lo tienen muy claro desde el principio que empezamos a hablar de la residencia. ¿Puedo terminar, por favor? Tienen muy claro cuál es el hilo. Entonces no creo que porque yo le haga una aclaración usted vaya a perder ningún hilo. ¿Puedo terminar? Sí, siga, vale. Continúe. Bueno, desde el principio y la intención del Grupo Popular nunca ha sido, en alguna ocasión, la portavoz del Partido Socialista ha dicho que el Partido Popular lo único que quiere es poner piedrecitas en el camino y tal, y yo lo único que tengo que decir es que, bueno, pues serían chinitas más bien, porque nosotros disponemos o tenemos 4 concejales y ustedes tienen 9, con lo cual nuestras piedras no serían piedras, serían chinitas, pero no es el caso. No es el caso porque, de hecho, el Partido Popular, como usted bien ha dicho, se abstuvo en aquel momento. Si hubiera querido poner chinitas o piedrecitas, hubiéramos votado en contra. Y no es esa nuestra intención, porque lo que queremos es que la residencia de mayores se lleve a efecto. Lo que pasa, y vuelvo a repetir otra vez, es que se ha perdido tiempo, se ha perdido dinero de las arcas municipales, y ahora no entendemos cómo ustedes, que se les ha llenado la boca en las meriendas con los mayores, en las comidas de Navidad con los mayores, de decir que la residencia en 2018 iba a estar construida, que la residencia iba a ser una realidad y que la Junta de Comunidades y la Diputación que iba a ayudar a la financiación de dicha residencia. No ha podido ser porque estaba más que claro que tanto la Diputación como la Junta, como el propio Ayuntamiento,
no dispone del dinero suficiente para la construcción. Bueno, no ya solo la construcción de la residencia, sino además de la gestión de la residencia. El procedimiento, desde el principio, entendemos que tenía que haber sido este, con lo cual se ha perdido tiempo, 3 años. Se ha perdido dinero, casi 300.000 euros de las arcas municipales, porque eso sí que ha sido de las arcas municipales, más el 50% que ya se le habrá pagado al señor José Fernando Sánchez Bódalo, si no se le ha pagado ya el segundo 50%. Con lo cual, este estudio de viabilidad tenía que haberse realizado antes. Entendemos que si era necesario este estudio, debía haberse hecho hace 3 años, no ahora, y entendemos que si ese dinero el ayuntamiento no disponía de él para la ejecución de las obras de la residencia y de la gestión de la residencia, pues que lo que tenía que haber hecho era haber iniciado este procedimiento antes y haber elaborado este estudio de viabilidad, que debían haberlo hecho los servicios sociales del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, porque además, echándole un vistazo al estudio de viabilidad, es que es un estudio muy simple. Quiero decir que no se necesita ninguna capacitación para elaborarlo, pero en el caso de que se necesitara, desde luego el señor José Fernando Sánchez Bódalo, aunque en el pleno anterior el alcalde dijera que su capacitación estaba más que sobrada, yo solo sé que ha sido alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real, que ha sido consejero de Alcázar, perdón, que ha sido consejero de Industria, y que ahora es, creo, jefe de comunicación de la oficina del aeropuerto de Ciudad Real. No conozco ningún tema de servicios sociales en el que el señor José Fernando Sánchez Bódalo haya trabajado. Pero vamos, en el caso de que lo fuera, de verdad, creo que el gasto de estos casi 11.000 euros era innecesario, ya que los servicios sociales podían haber elaborado este estudio. Bueno, sí, Carlos, tiene la palabra. Sí, me parece muy bien lo que me está contando, pero que vuelve con lo mismo de antes. No me ha aportado ninguna mejora al estudio de viabilidad. Usted dice que sí se lo ha leído. Yo discrepo mucho, porque si usted lee en la página 3 del estudio de viabilidad, correctamente lleva usted razón en que dice que hay un centro de día con 45 habitaciones individuales y 30 estancias diurnas. Creo que ha llegado leyendo hasta ahí, porque si usted pasa a la página 5, que es donde dice, así las cosas constituyen las premisas básicas del estudio de viabilidad, es donde dice número de plazas residenciales mínimo 45. Número de plazas de estancias diurnas mínimo 30. O sea, las plazas están correctamente detalladas en el estudio de viabilidad. Usted dice, ¿por qué no lo han hecho los servicios sociales? Pues mire usted, la capacidad de gobernar decide si lo hacen los servicios sociales o se le contrata una auditoría externa. Porque le recuerdo, como en el anterior pleno, el alcalde le recordaba que también tenemos oficinas que supervisan empresas, auditan a empresas que llevan contratos de larga duración. Y también lo podíamos hacer con técnicos locales, pero no. Tenemos ingenieros que contratan a Aqualia y tenemos personas que se van a intentar de que esto llegue a buen fin. Y se va a hacer la residencia. Usted dice, ¿se ha perdido el dinero? Ahora en el siguiente punto le explicaré que ni se ha perdido el dinero ni le va a costar ni un duro a ningún vecino de Pedro Muñoz. Pero en el siguiente punto, porque es que ahora hemos venido a hablar de nuestro libro. Nuestro libro es el estudio de viabilidad. O sea, no me va a sacar de ahí. Nuestro voto sigue siendo favorable. Gracias, Carlos. Hay muchas cosas que usted mismo se contradice. Dice, el señor José Fernando, que parece que hemos venido a hablar, a debatir no sobre el estudio de viabilidad, no sobre la construcción de la residencia, sino de personas concretas, no conozco las capacidades. Sin embargo, dice que ha sido durante no sé cuántos años, que ha sido durante no sé cuántos años alcalde de una ciudad como Alcázar de San Juan y que ha sido consejero, del gobierno regional. Bueno, pues yo entiendo que no es cualquier persona consejero, que una persona que es consejero o que es alcalde de una ciudad como Alcázar de San Juan y que tiene esa experiencia en su bagaje, pues que tiene una capacidad que yo le insisto en que sí que le puedo asegurar que la tiene. Me preocuparía mucho una cosa, porque dice usted que no ponen piedrecitas porque son 4 concejales. Y yo digo, pues menos mal.
Menos mal que al final es verdad que los vecinos de nuestro pueblo, pues yo creo que saben, cuando tienen que elegir en unas elecciones, saben lo que tienen que hacer y lo hacen lo que consideran que es mejor para sus intereses, los intereses de los vecinos. Porque de su palabra deduzco que si fueran más concejales, este proyecto de viabilidad no se habría aprobado, que seguramente el pliego que vamos a aprobar dentro de un momento no se aprobaría, pero como afortunadamente para este pueblo ustedes tienen 4 votos de los 13, el estudio de habilidad puede salir adelante y el pliego en el punto siguiente saldrá adelante. Me gustaría saber, a efectos de el apoyo que demuestra su grupo, su partido, el Partido Popular, a la construcción de la residencia, cuál es la diferencia entre el voto en contra y la abstención. Yo lo que tengo muy claro es que no lo apoyan. Lo que tengo clarísimo con su actitud y con su voto es que no lo apoyan. Ninguno de los 3 que están aquí. Porque si apoyaran que se construyera la residencia, harían 2 cosas. Uno, votar a favor de los pasos que hay que ir dando para que se termine la residencia, aunque en ese apoyo hubieran, como le dice perfectamente el señor Ortiz, manifestado que hay algunas cosas del estudio de habilidad que habría que haber hecho de alguna otra manera, que habría que haber cambiado, que hubiera, no sé, pero no hacen ninguna aportación más allá de decir no apoyamos que se construya en Pedro Muñoz una residencia. Y a mí eso me queda clarísimo. El Partido Popular no apoya que en Pedro Muñoz se lleve a cabo la construcción de la residencia. Y yo creo que le quedará claro a nuestros vecinos. Y cuando empieza a narrar motivos por los cuales no van a apoyar la aprobación de este estudio de habilidad, me genera un montón de dudas, porque yo parto de una premisa que dice usted, y hoy dijo en el anterior pleno, y yo vuelvo a decir. Creemos que este es el procedimiento que había que hacer, que este es la forma como hay que hacer la construcción de la residencia, pero sin embargo no la vamos a apoyar. Y luego empieza a decir, yo le voy a simplificar un poco, porque no nos gusta José Fernando. ¿Vale? Bueno, pues no aprueban el estudio de habilidad porque no les gusta. Bueno, voy a entrar un poco más en detalle. Porque no les gusta que haya sido José Fernando Sánchez Bódalo quien haya hecho el estudio de habilidad. Bien, un estudio de habilidad que, como usted podría haber visto si se hubiera leído con detalle. Mire, bueno, aprovecho para decirle, porque creo que hacían referencia, este es el estudio de habilidad completo. Va a 2 páginas, ¿vale? Está a su disposición por si quieren verlo, ¿vale? Por si quieren estudiarlo con más detalle. Claro, si las 30 del resumen no se las han leído, no sé yo si van a querer leerse. Bueno, cuestiones por las que yo entiendo que ustedes no van a votar a favor de la aprobación del estudio de habilidad, que es un paso imprescindible para continuar con el proceso de construcción de la residencia. Primero, decía, porque no les gusta que haya sido José Fernando Sánchez Bódalo quien lo ha hecho. Segundo, porque se tenía que haber realizado antes. Hemos llegado tarde y ya no se puede hacer. No lo entiendo. Creo que, ahora se lo explicaré, qué es lo que alguna vez le he contado. Tercero, dice, porque yo creo que no tenían dinero. Bueno, pues en el estudio de habilidad, pero eso ha dicho también, ¿no? Que no aprueban el estudio de habilidad porque no tenían dinero, porque el ayuntamiento no tenía dinero. Mire, sí, se ha dicho eso. ¿Sabe lo que hemos hecho? Buscar la fórmula para que la residencia se pueda construir sin que le cueste ni un duro, ni un euro a los vecinos de Pedro Muñoz. Dice, porque no vamos a aprobar el estudio de habilidad porque la empresa anterior que hizo la primera fase no cumplió los plazos. Vale. O porque a los vecinos le cuesta dinero el estudio de habilidad. Es que ha hecho usted una cantidad de cosas que no son ciertas, por no decir otra cosa. Pues, bueno, yo creo que todas. Mire, el estudio de habilidad no le cuesta ni un euro a los vecinos. Ni un euro. Sí, ahora seguramente lo veremos en el debate sobre el punto del pliego. Segundo, no sé qué tiene que ver
que se hayan cumplido o no se hayan cumplido los plazos en la construcción de la primera fase, con los siguientes pasos que vamos a seguir dando para que se construya la residencia. Y yo me pregunto, pero ¿y de nuestros vecinos? ¿Y de que haya una residencia en Pedro Muñoz? ¿De eso cuándo nos toca hablar? ¿Cuándo nos toca hablar de eso? Porque al final solo hablamos de cuestiones que no tienen que ver con si realmente en Pedro Muñoz va a haber o no va a haber una residencia, si se va a construir o no se va a construir una residencia, si esa residencia le va a costar dinero o no le va a costar dinero a los vecinos de Pedro Muñoz, si todos los vecinos de Pedro Muñoz van a tener acceso a esas plazas residenciales y a ese centro de día. De eso nunca hablamos. O de eso nunca hablan. Nosotros sí hablamos de eso. Y en esa línea es la que estamos trabajando. Pero bueno, se va a aprobar porque afortunadamente el equipo de gobierno tiene muy claro que hay que construir una residencia, como tenía muy claro desde el principio que no es un procedimiento y un proceso fácil. Pues claro, si lo teníamos clarísimo. Y le puedo asegurar que cada uno de los pasos que se van dando están estudiados y meditados con un objetivo muy claro, que no es otro de que se construya la residencia. Mire, nosotros ofrecemos, voy a intentar explicar, seguramente los vecinos lo van a entender perfectamente. Mire, nosotros recibimos en el 2011 una escuela taller que no era propiedad del ayuntamiento, que se le había cedido a una empresa para 25 años, con el compromiso de que esa empresa construyera para su explotación de ellos, de la empresa, un centro de artesanía que gestionaría la empresa. Y nos encontramos que nada de eso se ha hecho. Entonces nos encontramos con un edificio que está cada vez en peor estado, porque al no haber labores de mantenimiento en él ni de construcción se va deteriorando a marchas forzadas, y que además, como le digo, no es nuestro. Hay unas escrituras que dicen que es de esa empresa. Entonces, desde el principio tenemos claro que hay que empezar a dar pasos. Primero, hay que recuperar el edificio para el ayuntamiento, para el municipio, para los pueblos, para los vecinos, para nuestros vecinos, que son los que con su dinero hicieron que se construyera ese edificio. Y nos ponemos a hacerlo y lo hacemos. Lo segundo, una vez que tenemos el edificio, consideramos que es un sitio tremendamente apropiado para construir ahí una residencia. Y hacemos un proyecto. Para adaptar ese edificio y esa parcela de 6.000 y pico metros, que no era nuestra, que se la habían dado a ustedes a una empresa. Hacemos un proyecto para que se convierta en una residencia. Una vez que hacemos que ese proyecto exista, ese proyecto lo tenga, sea propiedad del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, lo que hacemos es, pues mire, intentar que aquello no se venga abajo, y que cuando ahora nos plantamos que podemos decirle a nuestros vecinos, esta es la fórmula con la que vamos a hacer la residencia, lo que tengamos para ofrecer a todas las empresas que gestionan residencias en el mercado sea algo, y es un edificio con la estabilidad estructural asegurada, un edificio en el que ya se han generado todos los espacios para ir construyendo solo por dentro esas habitaciones, y que todas las empresas vean realidades, y a través de esas realidades vengan y liciten todas las que quieran, porque el procedimiento que se va a elegir es un procedimiento abierto. Ese ha sido el proceso. Y al principio, y también en alguna ocasión en la anterior legislatura, el Partido Popular se ve que lo veía muy lejos y iba apoyando la construcción de la residencia. Y ustedes cuatro especialmente, cuando ven que, oye, al final es que es verdad que va a salir lo de la residencia, ya no muestran el apoyo al equipo de gobierno para que se construya una residencia, ya no lo muestran. Y luego podrán decir, no, sí, decimos que queremos que se construya una residencia, pero si no es una cuestión de querer, es una cuestión de trabajar para que ese deseo que tiene, no nosotros, nuestro pueblo, sea una realidad. Y eso
pasa primero por lo que vamos a aprobar ahora, que es un estudio de viabilidad, y por lo que vamos a aprobar ahora después, que es un pliego. Un pliego en el que decimos cómo se va a construir la residencia y qué queremos que se haga en esa residencia y cómo queremos que se lleve a cabo la construcción y la gestión de esa residencia. Y en eso estamos. Y en este caso, los votos del equipo de gobierno van a permitir que podamos seguir adelante. Pero lamento que sigan empeñados en no apoyar la construcción de la residencia. Lo lamento. Nos queda la garantía de que se va a convertir en una realidad y que será para nuestros vecinos, que no va a ser ni para nosotros ni para ustedes, será para nuestros vecinos. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto ahora, que es el de la aprobación de los pliegos, y primero votamos, si les parece, este punto. Abstenciones. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por mayoría el estudio de viabilidad de forma definitiva, y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación, si procede, del expediente de contratación e inicio del procedimiento concesión de obra pública, construcción, explotación de residencia de mayores y centro de estancias diurnas en Pedro Muñoz. Visto el expediente administrativo iniciando mediante providencia de la Alcaldía Presidencia sobre la necesidad de construcción y explotación de una residencia de mayores en Pedro Muñoz. Visto el estudio de viabilidad redactado expuesto al público en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 210 de fecha 3 de noviembre, sin que se haya producido alegaciones o reclamaciones al mismo durante el plazo de un mes, según consta por certificación emitida por Secretaría. Visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, emitido con fecha 5 de diciembre del 2017, considerando que obra en expediente proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto don Alberto Pulpón Martín, aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 31 de marzo del 2015 en sesión ordinaria, considerando que el presupuesto del contrato es por importe total de 1.684.230,42 euros, que al no producir gasto para el Ayuntamiento no se prevé la existencia de crédito presupuestario. Se ha redactado pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir el contrato de concesión de obra pública para la terminación de la construcción, equipamiento y explotación de un centro residencial mixto de mayores y centro de día en el municipio de Pedro Muñoz, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. La Comisión Informativa de Administración Personal Hacienda y Comisión Especial de Cuentas, Comunicación y Nuevas Tecnologías, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo Municipal Socialista y la abstención del concejal del Grupo Municipal Popular, y en consecuencia por mayoría absoluta, propone al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de concesión de obra pública para la terminación de la construcción, equipamiento y explotación de un centro residencial mixto de mayores y centro de día en el municipio de Pedro Muñoz. Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta la salvedad de la corrección de 45 habitaciones por 45 plazas y con varios criterios de adjudicación. Criterios cuantificables automáticamente y criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. Segundo, aprobar el expediente de contratación disponiendo la apertura de la licitación por tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de valoración en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y perfil del contratante de este Ayuntamiento, para que los interesados puedan presentar sus proposiciones durante el plazo de 26 días naturales, a contar desde el siguiente al envío del anuncio al Boletín de la Provincia. Tercero, de conformidad con la disposición adicional segunda, punto 10º del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se designan los miembros de la mesa de contratación en el procedimiento abierto, que son los que constan en la cláusula 19ª del pliego de cláusulas administrativas particulares. Cuarto, facultar a la Alcaldía Presidencia para la realización de cuantas gestiones sean necesarias en la ejecución de este acuerdo. Muchas gracias, Lola. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí. Me hace mucha gracia la facilidad que tiene usted para darle la vuelta a todo lo que nosotros decimos siempre, y además mintiendo, diciendo que con sus titulares no queremos residencia, que el Partido Popular no quiere residencia. Falso. El Partido Popular, como ya he dicho en alguna ocasión, fue quien precisamente tuvo la idea de la construcción de una residencia que no se pudo llevar a cabo, efectivamente, que fracasó, pero que la idea partió del equipo de gobierno del Partido Popular hace ya un porrón de años. Y además nos dice que no nos gusta José Fernando Sánchez Bódalo. A mí, como comprenderá usted, ni me gusta ni me disgusta. Yo
miro por el ayuntamiento y por lo que miro es, sea José Fernando o sea Perico el de los Palotes, que son 11.000 euros más que se van a cargar y que además el 50% dice que a la entrega del estudio de viabilidad. Bueno, pues nada, pues este decreto está mal. El decreto está mal porque el decreto lo que dice es pago del 50% a la entrega del estudio de viabilidad económico-financiero. Y además se inventa una serie de titulares que yo en mi intervención en ningún momento he dicho. Yo no he dicho que no quiera el estudio de viabilidad porque lo hace José Fernando, ni he dicho que no nos guste la residencia y que no queremos. Y además, lo que he dicho con el tema de las piedrecitas es que pocas piedrecitas podemos poner cuando somos 4. Aunque fuéramos 6, las piedrecitas serían las mismas. Ninguna, porque absteniéndonos, y vuelvo a repetir, no ponemos ninguna piedrecita, ni ninguna chinita. Porque lo que nosotros queremos es que se construya la residencia. Y vuelvo a repetir que este procedimiento tenía que haberse iniciado desde el principio, porque usted, y ahora sí se lo digo, miente cuando dice que lo que han querido es dejar una estructura ya más o menos hecha para que cuando se pueda ofrecer a las empresas, sí, pues usted miente, porque desde el principio ustedes querían que la residencia la construyera el ayuntamiento y que la gestionara el ayuntamiento. Entonces, cuando usted está diciendo eso, usted de verdad es quien está mintiendo, no nosotros. Nosotros no hemos dicho en las meriendas con los mayores que la residencia iba a estar construida en 2018 y que la Junta iba a dar dinero y que la Diputación, y que fuera como fuera el ayuntamiento iba a construir y gestionar la residencia. Y eso lo ha dicho usted en la presentación en febrero de 2015, que estaba yo, y en las meriendas con los mayores, que también he estado yo y le he oído pronunciar esas palabras. Entonces, es usted quien miente cuando dice todo eso. Yo no miento. Yo simplemente, y el Grupo Popular, nos abstenemos porque estamos de acuerdo en que el procedimiento tenía que haberse hecho y el estudio de viabilidad previo a la construcción. Y a ustedes les molesta mucho que yo me remita a Imporman, que es un pasado muy reciente. Les molesta mucho. Pero usted, en cambio, lo que hace es hablar del Centro de Artesanía mucho antes del año 2011, que es un pasado mucho más antiguo. Entonces yo tendría a lo mejor que recordarle que esa escuela taller fue un fracaso también y que la heredamos el Partido Popular cuando entramos a gobernar, que la construyó el Partido Socialista cuando gobernó, y su legislatura, su gobierno acabó en el año 99, y eso nos lo encontramos nosotros, un edificio ruinoso, en una escuela taller que inició el Partido Socialista cuando gobernó, ¿vale? Durante 12 años en el Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Si quiere nos podemos remontar a eso. Claro, entonces, si yo me remonto a Imporman, que es de un año a esta parte y que además hace referencia a lo que estamos hablando, usted se remite al 2011 cuando heredó un centro de artesanía que tenía un futuro y que tenía una viabilidad porque era un centro de artesanía regional. Se lo quiero recordar, resulta que ahora me tengo que remontar yo a que heredamos un edificio de una escuela taller ruinosa que construyó el Partido Socialista en Pedro Muñoz, ¿vale? Pues eso, que quede claro. Y con respecto al estudio de viabilidad, que completó su estudio de viabilidad y que, patata, la que nos entregan al Partido Popular, que son en concreto 30 páginas, ¿vale? Entonces, podían haber dicho antes que ahí tenían un estudio de viabilidad más completo para hacérnoslo llegar y que lo hubiéramos podido leer. Pero vamos, que también ese estudio de viabilidad parte con un defecto, el que nosotros tenemos. Esa que no se lo ha leído, resulta que se da cuenta que aquí pone que en las Pedroñeras, con 6.716 habitantes, hay una residencia de mayores, con 8 plazas residenciales para personas válidas. Bueno, pues eso debe ser una especie de vivienda tutelada, porque es que además tiene 2 residencias más. Una con 20 plazas para habitaciones individuales, otra con 56 habitaciones dobles y otra residencia que se llama Bellavista con 12 plazas con habitaciones individuales para habitaciones individuales y 44 para habitaciones dobles. Entonces, bueno, pues también le podría decir que, por ejemplo, Miguel Esteban, que es un pueblo mucho más pequeño que Pedro Muñoz, pues su residencia tiene 93 plazas, 58 habitaciones, la mayoría dobles. O sea, que este informe podría a lo mejor haber sido un poquito más completo, esa que no se lo ha leído y que no sabe de lo que está hablando. Pero ya para centrarme en este punto, pues le tengo que decir
que el Partido Popular se va a mantener en su abstención. ¿Por qué? Pues yo se lo voy a contar. Porque nos parece una tomadura de pelo. Y le voy a decir por qué. Porque si, como ustedes dicen, en ayuntamientos o en poblaciones de números de habitantes parecidos a Pedro Muñoz, como es el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, el Ayuntamiento del Pueblo, perdón, o las Pedroñeras, tienen un número de plazas bastante más alto que el que va a tener la residencia de Pedro Muñoz. 45 plazas ya se nos antoja poco, por una sencilla razón, y es que entendemos que no cubre la demanda de Pedro Muñoz. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo no sé qué número de personas es la que está utilizando los servicios de las residencias de mayores de la comarca, pero sí que le tengo que decir que hay muchas personas, tanto válidas como dependientes, que no quieren irse fuera de su pueblo y que, si tienen la residencia en Pedro Muñoz, seguramente, y serían personas válidas, no dependientes, seguramente esas personas sí que querrían los servicios o la utilización de los servicios de la residencia de mayores, con lo cual la demanda sería mucho mayor. Y 45 plazas se queda pequeño, porque son 45 plazas más 30 de estancias diurnas, que los de estancias diurnas son personas que después se marchan a su casa y que tenemos una vivienda tutelada, que en la vivienda tutelada tienen que obligatoriamente ser personas válidas, ¿vale? Con lo cual nos parece una tomadura de pelo, ya que la residencia se queda pequeña por la demanda que en Pedro Muñoz pudiera existir cuando la residencia estuviera construida. Digo más, usted ha vendido siempre la residencia como su proyecto estrella, me parece muy bien, pero sinceramente y por el paso que lleva, ni la residencia está construida en 2018, que es lo que usted prometió, ni la Junta de Comunidades ni la Diputación ha dado parte del dinero para la construcción de dicha residencia, con lo cual consideramos que su proyecto estrella, por desgracia, es un proyecto estrellado porque no va a cubrir con la demanda que necesita nuestro pueblo. Ha despilfarrado tiempo, ha despilfarrado dinero, vuelvo a repetir, casi 300.000 euros de la primera fase, y miente cuando dice que lo ha hecho para dejar una estructura para la empresa que gestionara y construyera la residencia en un futuro. Todos estos años han sido perdidos. Porque sí que es cierto que la construcción de una residencia es muy complicado, claro, ¿qué me va usted a decir? Pero que este procedimiento tenían que haberlo iniciado antes, pues eso sí, se lo digo 1 y 1000 veces. Pero además es que cuando usted habla y me ha dicho que el beneficio que cuando vamos a hablar del beneficio de los vecinos, pues sinceramente y con mucha tristeza le tengo que decir que ustedes no piensan en el beneficio de los vecinos. No lo piensa. Solo piensa en su propio beneficio. Y le voy a decir por qué. Porque han estado ustedes perdiendo tiempo, mucho tiempo. Quizá la residencia, efectivamente, si se hubiera hecho conforme se tenía que hacer, la hubieran iniciado mucho antes y no ahora de cara a las elecciones municipales. La construcción de la residencia son 24 meses. Efectivamente, estamos muy cerca ya, queda 1 año y medio prácticamente para las elecciones municipales y a ustedes sinceramente se les ve el plumero. Lo que buscan es un rédito electoral y se lo digo claramente, no tengo ningún problema en decírselo, porque con todo este tiempo que han perdido ustedes, que no sé quién les habrá iluminado después para iniciar y sacar el pliego de cláusulas administrativas para que lo gestione y la termine de construir una empresa. Pero vamos, que esto se podía haber hecho mucho antes, eso lo sabe usted. Claro. Pero nosotros, la diferencia era, y lo vuelvo a repetir, es que nosotros buscamos empresas que quisieran construir, sí, que fracasó, claro que sí, señor alcalde, sí, pero que este proyecto, que se le ha estrellado a usted, sí, porque usted lo que quería era que el ayuntamiento, cosa que en ningún pueblo ocurre, el ayuntamiento construyera y gestionara la residencia. Y ese proyecto era inviable desde el principio, porque ni se tenía el dinero para construirla, ni se tenía el dinero para la gestión.
porque cuesta mucho dinero y son las empresas privadas quienes tienen que hacerlo y luego concertar plazas con la Junta de Comunidades, que es lo que se hace en todos sitios y no pasa nada. Pero ahora ustedes lo que hacen es, deprisa y corriendo, en un pleno extraordinario, que quizá estos puntos podíamos haberlos aprobado en el pleno anterior o incluso en el 29 de diciembre, pues ahora deprisa y corriendo hay que aprobar esto para que en 24 meses de cara a las elecciones... No. ¿Y no se podía esperar al 29? Ah, vale, y al 29 no se podía esperar. Bien, vale, pues nada. Pues no, si pero el 29 estamos a unos días, ¿qué estamos? ¿A 15? ¿A 14 días? Tampoco es tanto. Pero bueno, que vale, que estamos aquí y aquí lo celebramos el pleno y punto. Pero que ustedes no piensan, y vuelvo a repetir, no piensan en el beneficio de los vecinos, piensan en su propio beneficio, en sacar rédito electoral y que de cara a las elecciones municipales, cuando ya esté prácticamente terminada la residencia, pues venderlo. Y eso es lo que ustedes simplemente buscan, pero vuelvo a repetir que este proyecto de base, ya con el número de habitaciones y de plazas que va a haber, es corto, se queda corto porque la demanda va a ser mucho mayor en Pedro Muñoz y nuestro número de mayores es mucho más grande que las plazas que ustedes han previsto en este proyecto. Con lo cual, el Partido Popular se vuelve a abstener. Efectivamente, estamos en un pleno extraordinario. Es extraordinario porque vamos a aprobar los pliegos que van a hacer posible que se construya una residencia en Pedro Muñoz. Se lo puedo asegurar, que es un pleno extraordinario para nuestros vecinos. Carlos, tienes la palabra. Sí. Yo voy a intentar centrarme en el punto porque antes de pasar a debatir, lo que quiero hacer es una propuesta de cambio de concepto. En la página 17 del pliego, en el punto A4, donde dice oferta, debe de decir mejora, porque quiero cambiar, queremos cambiar este grupo esa palabra porque lo que se cambia es porque no es una oferta, es una obligación de la empresa lo que tiene que hacer. ¿Vale? Entonces quiero que conste de que se cambie la página 17 en el punto A4, ¿vale? Y ahora ya voy a ver si me centro un poco en el debate porque la verdad es difícil, porque aquí hemos venido a hablar de un pliego de una residencia y me encuentro con que estamos debatiendo un proyecto que se aprobó, si no recuerdo mal, hace 17 o 18 meses, que ya tuvimos ese debate de proyecto, en el cual ya estuvimos hablando de las habitaciones de las residencias. Ahora utiliza su intervención para hablarme del estudio de viabilidad, que ya lo hemos debatido en el punto anterior. ¿Vale? Usted me dice 45 plazas son pocas y yo le pregunto ¿cuántas plazas había antes? Porque yo me conformo con que 45 plazas tenga mi municipio de momento, siempre será más que nada. También me produce, no me produce sorpresa su abstención porque era normal. Usted dice sí, seguimos apoyando porque podemos votar en contra. Pues para mí la abstención, como la explica antes el alcalde, es lo mismo que una abstención, pero allá ustedes. Luego ha hecho referencia también a por qué el pleno se hace con urgencia, que tal. Yo le digo una cosa, nosotros es que venimos aquí a trabajar. El Grupo Socialista viene a trabajar. Le da lo mismo hacer 2 plenos al mes que 3, pero lo importante es que los vecinos puedan disfrutar de la residencia. Y si para aprobar este pliego hay que hacer un extraordinario, pues si adelantamos 15 días, pues son 15 días. Usted dice, no, es que van con la campaña electoral. Les recuerdo que la campaña electoral es en junio del 19. Si se ha leído el pliego, son 24 meses lo que da. Estamos en diciembre. De que se publique será en enero del 18. O sea, que me parece que la campaña en enero del 2020 no va a haber. No sé yo si es que hay... Pero bueno, voy a intentar centrarme en lo que el pliego, para que los vecinos entiendan. El pliego consiste en varias fases. Tenemos, en respecto a la obra, se tiene que construir todo, y digo todo, sin coste ninguno para los vecinos, en un plazo de 24 meses. Es una concesión que se da para 25 años, los cuales a los 25 años vuelve a pasar a manos municipales. O sea, si se concede la prórroga, primero tendremos que verlo. Entonces, usted me dice, ¿los vecinos van a gastar mucho dinero? Yo le digo, ni un duro, porque si usted se va y lo ve, el 1.684.230,42 que vale la construcción y los gastos de equipamiento,
son totalmente soportados por la empresa concesionaria. Si usted se va a la cláusula 7ª, le dice que este ayuntamiento no prevé la existencia de crédito presupuestario. Por lo tanto, no diga que le va a costar a los vecinos para arriba o para abajo. ¿Vale? Luego, también le tengo que decir que siguiendo como lo venimos haciendo, bueno, ya se lo ha comentado antes José Juan, el alcalde, de que el procedimiento es abierto para que todo el que quiera se pueda presentar. O sea, no tenemos nada que ocultar. Cuantas más empresas vengan, le aseguro que mejor. El tanto por ciento mínimo del que podrá disponer el ayuntamiento es un mínimo un 10%. Mínimo, ¿eh? Desde ahí para arriba. Usted me dice, ¿el qué? Ah, vale. Puede haber una empresa que dé más o puede haber una empresa que dé menos. ¿Qué beneficio económico puede sacar aparte? Porque no es que vayamos a perder, es que vamos a ganar dinero. Qué cosa más curiosa. Porque 6.000 euros de canon mínimo al año tienen que pagarle. Multiplíquelo por 25 meses y son 72.000 euros. Perdón, 6.000 euros al año por 25 años, multiplique el dinero que va a recuperar el ayuntamiento. Eso sin contar si la empresa da beneficios. También este pliego lo que asegura es las plazas concertadas. También asegura el precio al que se puede acceder a esa residencia. Son temas importantes para que nuestros vecinos lo sepan, porque le dice, vamos a ver, un momentín que lo vea aquí, y luego, si usted se pasa a los criterios cuantificables, ahí puede ver las mejoras. Si se termina en un menor precio, damos 15 puntos, pero es que si se va a la mayor inversión en el proyecto, da 13, o sea que tampoco nos interesa tanto el tiempo de ejecución. Lo que nos interesa es que hagan una residencia lo más completa y moderna posible para los vecinos de mi pueblo y sin gastar un duro. Pero es que hay otro tema que lo estoy aquí buscando porque me ha chocado. Usted dice, al Ayuntamiento de Pedro Muñoz le ha pagado a José Fernández Sánchez Boda, lo que se le llena y con decirlo, el 50% ya. Si usted lee la cláusula, dice, los gastos relativos a la contratación de una consultoría externa para el estudio de viabilidad, redacción de pliegos e informes jurídicos hasta un máximo de 18.000 euros. Eso lo tiene que volver a pagar la empresa que se quede con el pliego. No lo tiene que pagar el ayuntamiento. El ayuntamiento lo habrá adelantado, sí, pero lo tiene que volver a recuperar. Y lo sabe la empresa que licite que lo tiene que pagar. Pero es que hay una asistencia técnica, claro. ¿Quién controla una empresa externa? Pero también lo va a pagar la misma empresa. No lo va a pagar el ayuntamiento. Entonces, ¿dónde está ese gravamen que me dice que le va a ocasionar a los vecinos? No lo entiendo. Entonces, nuestro voto es favorable a este pliego de cláusulas administrativas. Muchas gracias, Carlos. Sí, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Nada, tiene usted, la verdad, muy buenos alumnos, porque se les da muy bien poner en boca nuestra lo que nosotros no hemos dicho. Yo en ningún momento he dicho que este proyecto vaya a costar dinero a los vecinos. He dicho que ustedes han gastado casi 300.000 euros en la ejecución de una obra que no se ha terminado. ¿Y eso sí le ha costado dinero a los vecinos o no? ¿O eso también lo va a pagar la empresa? No lo va a pagar la empresa. Sí, eso lo va a recuperar. Sí, con los 18.000 euros. No, ya lo ha explicado también el concejal. Los 300.000 euros. Hay un canon mínimo durante 25 años. En 25 años. 6.000 euros. Con una revalorización, sí, ya se los hice en el anterior pleno, le hice las cuentas, pero... No, pero si las cuentas son claras, que no, que en 25 años, todavía sí me dice usted que va a ser mañana, pero es que en 25 años, como usted comprenderá, a mí eso no me convence, que la empresa lo va a pagar. Vale, en 25 años, 6.000 euros. Pues bueno, vale, 6.000 euros al año, vale, mínimo. Bueno, pues vale, a ver cuánto es. Claro, bueno, ya veremos. Y luego tengo que decir, no, ojalá y no, ojalá sí. Si nosotros, le vuelvo a repetir, que lo que queremos es que la residencia salga adelante, lo que queremos es que haya una residencia en condiciones y que de verdad cubra las necesidades de Pedro Muñoz. Y desde luego con 45 plazas, no. Con 45 plazas se queda corto y ya está. Es que es una realidad, porque la demanda en Pedro Muñoz es mucho mayor, porque las personas que están fuera podrían venirse, porque las personas que viven aquí podrían
utilizar los servicios de la residencia y con 45 plazas pues quizá no. Pero es que le digo más, es que en otras residencias, igual que hay personas de Pedro Muñoz que están en ellas disfrutando de esos servicios, pues en Pedro Muñoz también podríamos recibir personas de otras localidades y con 45 plazas no la vamos a recibir. ¿No? ¿Es así? No es así, o sea, que cuando se conciertan plazas la Junta de Comunidades, si no hay plazas en Alcázar de San Juan o en Miguel Esteban o donde sea, ¿no manda a residentes a otras poblaciones? Pues claro. Ahora le estoy hablando cuando se construya, por eso 45 plazas es poco. Se lo vuelvo a repetir, es que parece que no quiere entender. Y bueno, le tengo que decir que en el pliego, yo creo que en un pliego hay que concretar un poquito más el tema de... Porque, claro, es que es muy genérico lo de la prestación del servicio de comedor. Deberá reunir las condiciones y requisitos higiénico-sanitarios establecidos en la normativa, ¿vale? Y con el tema de profesionales, dice tratamiento de fisioterapia y terapia ocupacional. Sí, ¿cuántos? ¿Qué número de profesionales va a haber en nuestra residencia? Lo dejan dice, asimismo, deberá prestarse la totalidad de los servicios que se recojan en el reglamento de régimen interior que habrá de presentarse con la oferta. O sea, que lo dejan al albur de lo que la empresa que se le adjudique pues quiera ofrecer. Bueno, pues vale, pero es que aquí en ningún momento en el pliego dice qué número de profesionales va a haber en la residencia. Entonces, bueno, pues eso nos genera algunas dudas también, pero vamos. Ay, vaya, en el estudio de viabilidad y en el pliego no. En el pliego, ¿qué es lo que la empresa tiene que tener disponible para...? De verdad, es que qué ganas tiene usted de intentar ridiculizarnos, ¿no? Pero si es que no lo va a conseguir, porque le vuelvo a repetir que al margen ya de que en la página 29 o 27 o en la que sea del estudio de viabilidad venga reflejado el número de personas, yo solo sé que en el centro de estancias diurnas, que es lo que viene en el pliego de condiciones, se va a disponer del personal que ya hay en el centro de día. Eso sí lo tengo claro y eso sí lo sé porque es lo que pone en el pliego. Y ustedes aquí, en el resto de servicios, no dice cuál número de profesionales, aunque en el pliego en el estudio de viabilidad venga. Pero vamos, que es igual, que vuelvo a repetirle, 45 plazas es poco y que se queda corto y que el Partido Popular entiende que para la población que tiene Pedro Muñoz se merece una residencia, ya que ustedes consideran que su proyecto es lo más de lo más y que va a ser la residencia pionera de nuestra comarca. Le tengo que decir que se han quedado cortos. Se han quedado cortos porque en Pedro Muñoz hay muchos más mayores que pueden demandar ese servicio y que incluso podría venir gente de fuera a utilizar los servicios de nuestra residencia, como pasa en las residencias de los pueblos de alrededor. Y le tengo que decir también, y los ejemplos son más que claros, y de hecho en su estudio de viabilidad, en el que nosotros disponemos al menos, que son 30 páginas, pueblos con número de habitantes parecidos, que son más pequeños que los que tiene Pedro Muñoz, disponen de un número de plazas residenciales mucho mayor que el que va a tener. Claro. Pues es que cuando uno lo hace bien, pero no se queda a medias, digo yo. No, quería, como decía, que solo quería, le voy a dar la palabra al portavoz, pero solo quería decirle que en el pliego sí hace referencia al estudio de habilidad donde se recoge el personal que va a trabajar en la residencia. En el pliego lo pone muy claro. Hay dos conceptos a los que se refiere el pliego, que es el proyecto y el estudio de habilidad. Carlos, sí, tienes la palabra. Sí, se me ha adelantado porque era lo que le quería yo decir, de que ahora mismo en la primera página es que se lo dice, o sea, el pliego tiene que recoger todo lo que dice el estudio de viabilidad. Respecto a lo que está diciendo, yo a usted no la he interrumpido, la he escuchado. Respecto a lo que usted dice de que aquí en el pliego sí vienen el personal del centro de día, claro, porque la ley lo que dice es que hay que subrogar a los trabajadores que existen actualmente. Pero es que actualmente no tenemos ninguno en la residencia. Qué casualidad. Porque ustedes tuvieron la brillante idea de poner una valla.
pero no explicaron nunca el modelo de cómo lo iban a hacer, nada más que de poner la valla. Lo que sí explicaron al pueblo, bueno, tampoco se lo explicaron, lo que sí hicieron fue vender un patrimonio municipal a ese mismo constructor porque a cambio iba a hacer la residencia y le dejaron de poner la valla. Pero la copa del agua se fue, esa sí que se fue. Y no nos han explicado ni dónde está el dinero de esa copa del agua, ni por qué no hicieron la residencia, ni qué modelo de residencia iban a hacer. Qué casualidad, cuando ya va a salir este modelo a la luz y se va a poder hacer la residencia, ahora ya decimos, a ese modelo me apunto yo. Pero yo llevo aquí 6 años, 6 ya de concejal, y no he oído ninguna vez ninguna propuesta del modelo. Pero es que llevo viviendo en Pedro Muñoz 46 años, vi cómo vendían la copa del agua. A cambio de eso, el campo de fútbol, están ahí las compras que hemos hecho. Se puede explicar, porque están ahí las cuentas. Porque como bien le dice el alcalde, nosotros transparencia sí usamos. Aparte usted me dice, pues es que se han gastado 300.000 euros y han engañado al pueblo. Le podría usted preguntar a su compañero, que lo tiene al lado, cuando usted hace una empresa o una comunidad o una SL, usted no tiene que aportar nada, o sea, usted no aporta nada, o sea, usted llega y dice, no, yo aquí no aporto nada de capital social. No, hombre, no, qué casualidad, ¿por qué se cree usted que es un 10% de donde partimos? Porque es una casualidad, o como usted bien dice, no, es que ustedes van dando bandazos, van dando, hoy se les antoja un 10, mañana un 13, ¿sí? Calcule usted lo que es el 13, ¿cuánto es el 13%? No, es que usted dice, no me lo estoy inventando, es que usted ha dicho que nos hemos gastado el dinero de los ciudadanos. Y el dinero de los ciudadanos lo que nos va a dar opción es a tener ese mínimo 10%. Lo que yo no puedo tener es un 50% cuando he invertido un 10% en la obra. O sea, no le consiento que diga más veces que nos hemos gastado el dinero de los vecinos a cambio de nada. Porque si no hubiera metido ni un duro, y se lo puedo demostrar con ejemplos, en aquellas residencias que hacen constructoras y no aportan ni dinero ni construcción, ¿sabe el tanto por ciento que tienen en la empresa? Un 0%. Un 0. ¿Vale? Bien. Luego usted me dice, es que ustedes vendieron a bombo y platillo que la Junta y Diputación iba a meter dinero. Pues claro que están metiendo dinero para otras inversiones, porque es que si no lo gastamos en la residencia, Pedro Muñoz hubiera quedado anclado, que era lo que ustedes querían, claro, lógicamente. Porque de esta manera, que no les va a costar un duro a los vecinos de Pedro Muñoz, que lo vuelvo a resaltar, ni un euro, podemos tener opciones a que la Junta y Diputación nos sigan dando subvenciones para que nuestro pueblo siga creciendo. Aquí hay un pliego en el cual usted dice, es que no sé de qué manera ni cuántos van a trabajar. Pues en la cláusula, en el apartado B, se lo dice muy claro, que le dice que la residencia tendrá una carta de servicios mínimos que le permitirá contar con la homologación de la Junta de Comunidades. ¿Qué significa eso? Que si la Junta de Comunidades dice que hay que tener 2 terapeutas, un médico, 10 auxiliares y 5 gerocultores, lo tiene que contratar, porque lo establece la Junta. Entonces no vamos a ser tan reiterativos. O yo le digo a la empresa, no, si ya te estoy exigiendo que tienes que cumplir la normativa de la Junta. Entonces, que ustedes no quieren apoyarnos, yo le digo que nosotros lo vamos a aprobar. Le he explicado antes lo del tema del pleno de urgencia, como si tenemos que hacer mañana otro porque para que nuestros vecinos tengan que mejorar, pero que llevamos esperando 18 años a que hagan una residencia. 12 ustedes y 6 nosotros. Y todavía estoy esperando la contestación en algún pleno, a ver si me pueden contestar dónde fueron los dineros de la copa y el acuerdo que tenían con ese constructor. No, tú no estabas, pero ese era tu grupo y ella sí estaba. ¿Vale? Entonces, nuestro voto es favorable. Gracias, Carlos. Creo que le interesa a la señora Alejandra Rodríguez Carretero que no se hable de la residencia. Sí. Sí. No, ¿verdad? Si le da igual, si total, si no se construye mejor. Sí. Que no tiene nada que ver en que se construya la residencia. Que no se... Mire, pero yo se lo explico. Que usted no tiene... Usted es concejala de este ayuntamiento para velar por los intereses de los vecinos. Y entonces no entiendo cómo me puede decir que no tiene nada que ver en que se hable o no se hable de la residencia. Yo... Déjeme... En el pleno le digo que usted... Mire,
yo lo que le estoy diciendo es que no sé si no me ha entendido bien, que a usted no le interesa que en este pleno se hable de la residencia. Eso es lo que he dicho, que no le interesa que se hable de la residencia. No le interesa porque de esa manera se vería la diferencia. Lo ha contado usted alguna vez. Nosotros lo intentamos y fracasamos. Sí, efectivamente, lo han contado. Y pusieron una valla. Y ahora me parece atrevido, por lo menos, que nos diga que en Pedro Muñoz tendríamos que recibir usuarios de la residencia de otros pueblos. Pero ¿en qué residencia? ¿En la que no construyeron ustedes? ¿En la que no construyeron ustedes? No sé qué risa le da, pero es verdad, si lo ha dicho usted muchas veces. Mire, en la que vamos a construir nosotros sin el apoyo de su grupo, como lo ha dicho en cada vez que tenemos ocasión. No son capaces de votar a favor de los pasos que hay que dar para que se vaya construyendo la residencia. Mire, yo sí quiero hablar de la residencia. Efectivamente, en el proyecto y en el estudio de habilidad se habla de un mínimo de plazas residenciales y de un mínimo de plazas de centro de día, que son 45 y 30. Son 45 y 30. Y ese es un mínimo en el que en el pliego nosotros valoramos que las empresas que vayan a licitar, vamos a valorar que las empresas que vayan a licitar puedan mejorar ese proyecto como ellos consideren. Pueden considerar que quieren que haya más plazas y lo podemos valorar, que haya más plazas de residencia o más plazas de centro de día, de centro de estancias diurnas. Pero es que partimos de un proyecto que ya aprobamos y que aprobó este plenario por unanimidad. Se aprobó ese proyecto que es la base sobre la que estamos trabajando ahora, a la que se le suma ese estudio de viabilidad en el que se queda reflejado que el número previsto de personas que trabajarán en la residencia serán 29. Bueno, pues efectivamente hablamos de 45 plazas mínimo de plazas residenciales y de 30 plazas mínimo de centro de estancias diurnas. Yo diferenciaría el pliego en dos cuestiones. Uno, respecto a la obra pública, en la que, como le ha contado perfectamente el señor Ortiz, lo que la empresa tiene que hacer es construir toda la obra pública que hace falta para poner en marcha la residencia e incluso dotarla de todo el equipamiento que hace falta. Y que a la vez, como explica muy bien en el pliego, pues tendrán que llevar a cabo el mantenimiento y la conservación, incluso si hay algún tipo de actuación de reposición y de gran reparación durante esos 25 años, para que la residencia, al final de los 25 años, se encuentre en el mismo estado que en el minuto 1 de ponerla en marcha. Hay, por otra parte, la cuestión de la gestión de ese recurso residencial, en la que explicamos muy bien qué es lo que el ayuntamiento pretende con nuestra residencia. Y lo dice muy claro, dice: la residencia tendrá una carta de servicios mínimos que le permita contar con la homologación de la Junta para poder concertar plazas con la Administración regional y recibir usuarios derivados por el Sistema Regional de Atención a las Personas Mayores y Dependientes. Y se explica a título, como bien dice en el pliego enunciativo, todos esos servicios mínimos que tendrá que tener, pero que evidentemente siempre es la Junta quien, para homologar ese centro, especifica en su normativa, en la normativa que varía, en la normativa que se aplica en cada momento, qué servicios, qué requisitos tiene que tener la residencia para poder tener plazas concertadas, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no son las plazas privadas, son las plazas concertadas, y es lo que vamos a asegurar y queremos asegurar con este pliego. Le hablaba el portavoz del Grupo Municipal Socialista de ese presupuesto del contrato, de ese presupuesto que son 1.684 euros más IVA, aproximadamente unos 2 millones de euros, que
como bien dice el pliego, dice, dado que este contrato no produce gasto para el ayuntamiento somos los vecinos de Pedro Muñoz, no se prevé la asistencia de crédito presupuestario. Es decir, por explicarlo más claro, a los vecinos de Pedro Muñoz la construcción de la residencia no les va a costar ni un duro, ni la construcción ni la gestión. Usted dice que es muy caro construirla y que es muy caro gestionarla. Bueno, pues no sé si será muy caro o no será muy caro. Lo que sí sé y nos garantizamos es que a los vecinos no les va a costar ni un euro. Ni un euro. Y van a tener una residencia con plazas concertadas con un mínimo de 45 plazas y un centro de día con un mínimo de 30 plazas. Y luego hace una enumeración también, el pliego, de todos esos gastos que no van a soportar tampoco los vecinos. Los anuncios, la formalización pública e inscripción registral del contrato, esa asistencia técnica. Mira, es que eso es fundamental y yo ojalá y en algunos de los servicios que tenemos contáramos con esta cláusula. Es decir, cuando nosotros cumplimos con nuestra obligación, que es controlar el servicio, por ejemplo, de la gestión del ciclo integral del agua, a mí me gustaría que la asistencia que tenemos que tener la pagara la empresa, como se hace en la mayoría de los sitios. Y eso lo garantizamos también aquí. Lo garantizamos con este pliego. La consultoría, esa retahíla que le ha entrado últimamente, nos ha costado el estudio de habilidad que ha hecho José Fernando, no sé cuánto. No nos va a costar nada. No nos va a costar nada. Nada. Nos va a costar 0 euros. Lo mismo que le estoy comentando con todo el tema de la construcción de la residencia. Nos va a costar nada porque hemos previsto que hasta un máximo de 18.000 euros, esos gastos de asistencia técnica, que la hay en otras áreas, que no es la única área donde hay asistencia técnica, correrá a cargo también de la empresa adjudicataria. Y viene en el pliego para que no tengan ninguna duda las empresas que vayan a optar. Pero es que la gestión tampoco nos va a costar ni un euro, porque lo dice muy claro también en la cláusula décima, dice, sistema de retribución del concesionario, mediante el precio a abonar por los usuarios, subvenciones, donaciones, otros ingresos, pero en ningún caso el ayuntamiento tendrá que soportar ningún solo euro. Y luego hay una cosa que yo creo que para nuestros vecinos sí que es fundamental. Mire, nosotros decimos que las plazas y servicios concertados con el sistema regional de dependencia, es decir, con la Junta, o sea, las plazas concertadas, plazas públicas, que garanticen que todos los vecinos, independientemente de su nivel de ingresos, puedan tener una plaza en la residencia de Pedro Muñoz, su ocupación, la ocupación de esas plazas, será prioritaria sobre cualquier otra. Es decir, las plazas concertadas garantizamos en este pliego que van a ser las que nos importan al ayuntamiento. O sea, queremos garantizar que todos los vecinos, más allá de los ingresos que tengan, puedan tener una plaza en la residencia de su pueblo. Porque va a haber una residencia en Pedro Muñoz, señora Alejandra, va a haber una residencia en Pedro Muñoz. Efectivamente, el plazo de ejecución es 24 meses, el que técnicamente tiene que ser. Esto no es una cuestión de elecciones o no elecciones. Y le puedo asegurar que los vecinos de nuestro pueblo, cuando llegan las elecciones, seguro que valoran un montón de cosas. Muchas. Yo no sé si valorarán o no valorarán, que si 24 meses son muchos o son pocos. Valorarán todo lo que consideran. Lo que también sé es que nunca se equivocan. Cuando los vecinos eligen, siempre eligen bien, porque eligen lo que quieren. Y lo hacen en función de muchas variables, seguro, de muchas variables. Creo que es importante también fijar dónde el ayuntamiento vamos a poner el énfasis de cómo queremos adjudicar la construcción y la gestión de la residencia. Porque tenemos que fijar criterios. Me gustaría que hubiera debatido sobre eso, ¿no? Creo que este criterio había que darle más peso o al otro. Creo que es más importante el que se reduzca los años de explotación o que se reduzcan los plazos de ejecución o se reduzcan, pero por eso le decía que creo que no le importa hablar de la residencia, que quieren hablar de otra cosa. Mire,
hemos hecho un esfuerzo muy importante porque creemos que quien realmente es importante en la residencia no es el alcalde y su proyecto estrella, que no es mi proyecto, que es el proyecto de un pueblo, sino los usuarios y los vecinos que van a poder disfrutar de la residencia. ¿Y sabe dónde es donde damos más puntos? Mire, no damos más puntos en reducir el plazo de ejecución. Nos da igual si se tarda un mes más o si se tarda un mes menos. No damos más puntos o no damos la mayoría de los puntos en si nos van a dar un 1% más o un 1% menos. No. Donde más puntos damos es en dos aspectos que repercuten directamente en los usuarios, en nuestros vecinos. Primero en los nuestros, y luego si pueden venir de otros pueblos, pero primero en los nuestros. Mire, le damos 15 puntos a aquella empresa que cuando licite nos diga que el precio de la plaza por día va a ser menor. Porque queremos garantizar, insisto, en que todos los vecinos de nuestro pueblo, independientemente del nivel de ingresos, me voy a permitir una cuestión, independientemente de que tengan más garajes o más trasteros, puedan acceder a la residencia. Por eso hacemos hincapié en que lo importante es que las empresas bajen el precio. Ya decimos que tiene que ser el de la Junta. Ya decimos que son prioritarias las plazas concertadas. Pero aún así, lo que nos importa es que el precio sea lo más económico posible para nuestros vecinos. Y el siguiente concepto, donde más puntos concedemos, es en el de la mayor inversión en el proyecto de ejecución de obras y equipamientos. Es decir, queremos que la residencia que se construya y que van a utilizar los usuarios de nuestro pueblo sea la mejor que se pueda construir, porque creo que es nuestra obligación. Para nuestro pueblo queremos lo mejor. No lo queremos más rápido, no lo queremos que llegue un mes antes, no. Queremos que sea lo mejor. Pero además queremos que sea lo mejor porque esta residencia pasa a formar parte del patrimonio de este pueblo. Pasa a formar parte del patrimonio de este pueblo como un servicio y como un edificio que se estuvo construyendo, ya aprovecho para decírselo, en el año 1999 por el Partido Socialista hasta la llegada del Partido Popular, que lo paró en seco. Y lo abandonó. Sí, rechazaron un proyecto para continuar con el proyecto. Pero seguimos hablando de la residencia. De verdad, eso es lo que me gustaría que hubieran hecho, debatir sobre esos criterios que hemos fijado en el pliego, donde hemos hecho nosotros el esfuerzo para conseguir que la oferta que se quede con la construcción y gestión de la residencia sea la mejor, que sea la mejor para nuestro pueblo, la mejor para nuestros vecinos, y no en que si José Fernando por aquí o José Fernando por allí. Y eso es lo que hoy vamos a hacer, continuar con el proceso de licitación de la residencia en este pleno extraordinario, y que de verdad le vuelvo a insistir que considero que es un pleno extraordinario porque vamos a seguir avanzando, dando pasos en una idea, en un proyecto de un pueblo, no de un alcalde, no de un equipo de gobierno, de un pueblo que es muy importante. Y efectivamente, teníamos muy claro desde el principio cuál era nuestra idea, que Pedro Muñoz contará con una residencia. Y cada día tengo más claro que Pedro Muñoz va a tener una residencia. Y cada día tengo más claro, porque me lo comenta usted cada vez que debatimos sobre la residencia, que ustedes tuvieron una idea parecida, que no nos ha contado cuál era, pero que en la ejecución de esa idea fracasaron. Hoy estamos dando un paso definitivo para que la construcción de la residencia sea un éxito, pero no un éxito para nosotros, sino un éxito para nuestro pueblo. Y lo vamos a hacer con los votos del Partido Socialista y no con el apoyo del Partido Popular. Porque, se lo he comentado en muchos plenos, cuanto más nos acercamos al final, más nerviosos se ponen y más les cuesta
mostrar el apoyo a una construcción de una residencia que, por lo que veo, no quieren que sea una realidad. Bueno, si les parece, votamos este punto de la aprobación de los pliegos que van a permitir continuar con el proceso de construcción de la residencia. Abstenciones. ¿Votos a favor? Pues con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista se aprueba este punto y pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Sí, ¿solo usted? ¿Tú vas a preguntar? Sí, todavía no nos aclaran, porque en el pliego de condiciones no viene, tampoco en el estudio de viabilidad, y se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Yo tuve la ocasión en otro pleno, mi compañera Alejandra se lo ha vuelto a repetir hasta la saciedad en este pleno. ¿Qué pasa con los 250.000 euros que ya hemos pagado a Importman? ¿Se los van a repercutir a la empresa que se segregue en el proyecto? ¿Realmente no le está costando un céntimo a los vecinos? ¿O ya han costado 250.000 euros que de verdad se han ido por el sumidero? Cuando ya se había certificado el 80% de la obra. ¿Qué sentido tiene quitar a la empresa que estaba gestionando la ejecución de las obras con un 80%? Y cuando lleguen al 80% le quitamos la obra porque ahora nos parece mejor improvisar un nuevo modelo de gestión. 250.000 euros tirados por el sumidero que sí les ha costado efectivamente a los vecinos de Pedro Muñoz. ¿Den alguna explicación sobre eso? Sí, ya se lo he explicado en muchas ocasiones. Se lo ha explicado el señor Ortiz. Nosotros vamos al ayuntamiento. Vale. No haga usted bien las cuentas, que se van a recaudar más. Pero el ayuntamiento va a recibir una participación en la gestión, en la empresa, en los beneficios, en todo de esta residencia, como mínimo de un 10%. Como un mínimo de un 10%. Pero también va a recibir durante estos 25 años un mínimo de 6.000 euros al mes, revalorizable en un 2% cada año. Haga las cuentas que es que no son 6.000 por 12 y por 25, porque cada año... Le he dicho un mínimo, pero la revalorización, señor Lara, está recogida en el pliego. Lo que pasa es que hay que leerse los pliegos enteros. Y está recogida. Y los números, no, 250.000 que el ayuntamiento va a recuperar, no eso, sino bastante más. Y que no le va a costar ni un euro. Es más, participará de los beneficios que tenga económicos. Porque por lo que creo que a nadie le puede caber ninguna duda son los beneficios sociales que la construcción de la residencia va a suponer para nuestro pueblo. Pero aparte, en los beneficios económicos, este ayuntamiento, los vecinos de nuestro pueblo, van a participar como mínimo en un 10%, como mínimo. Aparte de ese canon anual que la empresa pagará de mínimo de unos 6.000 euros, como mínimo, revalorizables cada año en un 2% mínimo. Sí, señor Ortiz. Sí, es que parece que no ha oído la intervención que he hecho antes. O sea, no sé si es que no me estaba haciendo caso o luego se ve el vídeo, porque le he explicado claramente esos 250.000 euros dónde van a ir. Porque si usted no hace una inversión, se lo vuelvo a repetir y eso debería usted saberlo si no lo sabe, cuando usted constituye una sociedad, ¿usted qué la hace? ¿Con cero? ¿Usted la hace con cero? Yo estaba antes callado, ahora, por favor. Entonces, si usted la hace con cero, luego nos dice cómo se hace. Porque la ley lo que te dice es que dependiendo de lo que tú aportes, o la aportas en dinero o la aportas en bienes. Y se lo he explicado en la intervención de antes. Entonces, yo le rogaría que mire el vídeo antes de hacer la pregunta, o por lo menos que nos escuche en el pleno. Gracias. Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar y habiéndose aprobado este pliego para la construcción de la residencia, se levanta la sesión.